Bienvenidos a la quinta edición del Destape Extra, este programa que hacemos junto a toda la producción del canal de YouTube y a la redacción del Destape, pero también junto a ustedes que están siempre del otro lado mirando, comentando, compartiendo y proponiéndonos un montón de temas para tratar en este programa, porque saben que muchos medios de comunicación no se los van a mostrar, pero acá en el Destape siempre lo van a encontrar. Así que arranquemos con este programón cargadísimo de información. ¿Alguna vez te preguntaste cómo hizo Macri para en tan solo 4 años hacer un desastre total en la Argentina? Pienso en varias cosas, pero seguramente se me escapen un montón, como por ejemplo la reducción del salario real en un 20%, la baja en las jubilaciones, las tarifas, el hecho de haber destrozado el sistema de salud pública y también de educación sin que se desate un caos social. ¿Cómo hizo esto? Bueno, con la complicidad de los medios de comunicación, pero también con la fuerte represión en las calles. Franco Misragi te va a explicar cómo funcionó la Gendarmería, esta máquina de meter miedo de Cambiemos. La Gendarmería fue protagonista de hechos muy importantes del gobierno macrista, como la muerte de Santiago Maldonado, la represión de trabajadores de Cresta Roja y el caso Nisman, donde realizó un peritaje escandaloso. Llegaron a agredir a legisladores nacionales. En medio de forcejeos, legisladores no pueden frenar la violencia de 3.500 efectivos federales, que reprimen de forma brutal la protesta social. La identificación de esta fuerza con Cambiemos fue tan fuerte que en la última marcha a favor del entonces presidente Mauricio Macri, los manifestantes aplaudieron a los gendarmes que estaban en las calles. Esta fuerza, que estuvo bajo el mando de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue el brazo armado del PRO. Con la llegada de Alberto Fernández al Poder Ejecutivo, ¿cómo actuará esta fuerza? ¿Qué rol tendrá? ¿Se revisará todo lo actuado? Bullrich, lejos de sancionar los excesos, festejó hasta los peores actos, como fue el desempeño de la fuerza en la muerte de Santiago Maldonado. Yo no voy a hacer la injusticia de querer tirar un gendarme por la ventana para sacarme la responsabilidad, porque esa es la fácil, esa es la que siempre hicieron. El joven que apoyaba el reclamo de la comunidad mapuche y murió ahogado cruzando el río, escapando de una feroz e ilegal represión de la Gendarmería. ¡Vamos, señores, avancen! El vínculo entre la Gendarmería y Bullrich llegó a ser tan carnal que hasta le entregaron a modo de homenaje un sable luego de la derrota en las elecciones. Doctora Patricia Bullrich, no voy a querer hacer la injusticia de querer tirar a un gendarme por la ventana. Muchas gracias. Se puede decir que Patricia Bullrich logró su objetivo y no estuvo sola, contó para eso con el apoyo de los medios masivos de comunicación. En algún momento todo el mundo dijo, y yo creo que equivocamente, a Maldonado lo mató la Gendarmería. Supongamos que esa hipótesis es cierta. ¿Lo mató un gendarme o lo mató la Gendarmería? Pero cuando se solicitó este informe justamente se eligió Gendarmería porque es un cuerpo de excelencia en la cuestión de peritajes. Usted nos mencionó la militarización del territorio. ¿A qué se refería con ese concepto? Está Gendarmería, policía, custodiando lo que hoy es ya el territorio. Bueno, sabe que esto es un país que militar, tiene fuerza de seguridad. Militar. Pero ahora pensemos el desafío que tiene por delante el presidente Alberto Fernández. ¿Cómo cambiar la imagen de esta fuerza? El primer paso que dio la ministra de Seguridad, Sabina Frederick, fue cambiar toda la cúpula de la Gendarmería. Cambiar las cúpulas de las fuerzas de seguridad y de las Fuerzas Armadas es algo normal para cada nuevo gobierno que asume. Es una señal clara de que cambió el mando político. Frederick designó al comandante general Andrés Severino al frente de la Gendarmería y Javier La Palma será quien lo secundará en el cargo. Entiendo que la ministra de Seguridad, Sabina Frederick, mandó a revisar el peritaje de Gendarmería en la causa Nisman, un informe técnico bastante cuestionado. Fue un claro mensaje político. Aquel estudio fue realmente escandaloso. Según la fuerza, al fiscal lo drogaron con ketamina y lo asesinaron 2 personas. El caso Nisman es otro de los hechos fundamentales donde participó la Gendarmería, una fuerza que no está capacitada para realizar ese tipo de peritajes. Veamos algunos de los puntos cuestionados del peritaje de la Gendarmería en el caso Nisman. Se malinterpretaron las manchas de sangre que estaban dispersas en la escena, en el baño de Nisman. ¿Qué significa esto?
que científicamente se erró, se malinterpretó una técnica criminalística. También afirman que al fiscal lo drogaron con ketamina, algo que no sostiene ni el cuerpo médico forense ni la querella. Agrega que en el baño había 3 personas, es decir, Nisman y 2 asesinos, algo que tampoco se corresponde con lo que se venía sosteniendo en el expediente. Gendarmería realizó esta pericia 2 años después de los hechos. Hasta la hora de muerte está manipulada. Para la Gendarmería, Nisman falleció a las 2:46 de la mañana, cuando nunca se da en estudios de este tipo una hora precisa, porque se habla de intervalo de horario de muerte. Hace poco el Destape publicó en exclusiva la entrevista con un perito de reconocimiento internacional, experto en el análisis de las manchas de sangre. Se llama Juan Edson Santos Lobatón. Santos Lobatón es un perito que hasta la propia Gendarmería citó en su estudio como una referencia en la materia. La escena está limpia en el sentido de que no hay ninguna huella de calzado, o sea, a no ser que el asesino se haya levitado y salido del baño. Es una típica escena que dice que solo hubo una persona en la escena, una escena pequeña con gran cantidad de sangre porque no hay huellas de calzado, pies descalzos. A raíz de todo esto, ¿qué es lo que va a revisar Frederick? Bueno, lo que va a ver son los protocolos y la forma en que actuó la Gendarmería a la hora de realizar este peritaje. No se descarta que se analicen los peritajes también que realizaron otras fuerzas de seguridad, para finalmente unificar un mismo criterio para todos. Esto nos lleva a una pregunta muy importante que está dando vueltas hace tiempo. ¿La Gendarmería falló por negligencia o porque tuvo un mandato político para dar un resultado determinado de ese peritaje? Tan delicado es este punto que tras el anuncio de Frederick de hacer esta revisión, la oposición la denunció en el Congreso y pide su juicio político. Si se termina de caer el peritaje de la Gendarmería, la tesis del homicidio de Nisman queda en un vacío de pruebas que va a ser muy difícil de sostener en el tiempo. Por otro lado, la nueva gestión en seguridad también buscará dar por terminado con los shows mediáticos que fueron tan característicos de la era Bullrich. Desde el entorno de Frederick hacen un diagnóstico contundente. El problema fue Bullrich y no la Gendarmería. La nueva ministra apuesta a recuperar una fuerza que quedó muy emparentada al pro y a lo peor de sus prácticas. Pasaron más de 4 años y lamentablemente Milagros Sala sigue presa. La dirigente social más perseguida de la Argentina continúa en prisión domiciliaria. ¿Pero qué es lo que hay en su contra? ¿Cuáles son las causas armadas? Tuti Romain investigó a fondo la situación de Milagro y hay algunas cosas que la verdad no van a poder creer. El 16 de enero se cumplieron 4 años desde que la dirigente social y líder de la Tupac Amaru, Milagros Sala, fue detenida en Jujuy. En su contra tiene 15 causas judiciales, en algunas de ellas fue absuelta y sobreseída, mientras que en otras fue condenada pero aún sin sentencia firme. En tanto, en los medios hegemónicos evitan hablar del tema, ocultan información y no dan detalles sobre las causas judiciales. Te vamos a mostrar en exclusiva por qué muchos creen que dentro de los procesos judiciales hubo irregularidades y que fueron causas armadas específicamente contra Milagros Sala por el gobierno de Gerardo Morales. Ustedes saben que las causas judiciales contra mí fueron armadas en la gobernación. Ustedes saben, y yo también, que seré condenada, porque en esa es la decisión de Morales y ustedes que también lo obedecen. Y además te vamos a contar por qué organismos nacionales e internacionales creen que Milagros Sala es una presa política. Hemos invitado a organizaciones de derechos humanos que tenían dudas a que vengan y han aceptado. ¿Le llama la atención esta mirada internacional? Sido muy claros. No, no me llama la atención, porque hay mucha política internacional alrededor de esto. Los hechos de estas 3 causas ocurrieron entre noviembre y diciembre de 2016, cuando Sala llevaba más de 11 meses detenida. ¿De qué se la acusa específicamente? De haber mandado a amenazar a personas relacionadas con la actividad de la Tupac Amaru. Sin embargo, ella confirmó que a 2 de las denunciantes no las conocía. Estas 3 causas están en proceso de investigación, es decir, en la primera etapa de instrucción. La líder de Tupac Amaru, hablamos de Milagros Sala, se provocó una herida en el abdomen con una tijera. Esto fue al conocer 3 causas que la adjudican en su contra. También fue elevada a juicio la primera causa por los acampes de 2015.
El 14 de diciembre de ese año, las organizaciones sociales iniciaron un acampe frente a la Casa de Gobierno Provincial en demanda por la continuidad de 20.000 puestos de trabajo. Aunque las organizaciones sociales habían pedido en 3 oportunidades audiencias con Morales, él se negó a atenderlos. Y los genocidas tienen una domiciliaria como la que me dan a mí. Ni los genocidas. La resolución no dice que tengo que tener tantos policías. La resolución no dice que tienen que hacer una lista de invitados. La resolución no dice que tienen que sacar fotos a las visitas. Un día después del acampe, Milagros Sala, junto a 3 integrantes de la agrupación, fueron denunciados penalmente. En la actualidad, el único movimiento que tuvo el expediente, según pudo confirmar al Destape el abogado de Milagros Sala, Luis Paz, fue el pedido del fiscal para que se dicte el sobreseimiento de todos los imputados, menos el de Sala. En 2012 se le abrió una causa por tentativa de homicidio, de la cual fue absuelta. El detalle de color es que la esposa de la víctima, la señora Tolaba, se presentó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y denunció presiones para declarar en contra de Milagros Sala. No he declarado nada yo. ¿Por qué? No, pero ¿por qué dice declaración formulada por él? No soy patrón de casa. Me seguí inventando causa. Seguí inventándome causa. Me seguí inventándome causa. Otra de las causas llamativas en contra de Milagros Sala es la causa de las bombachas. Para, me parece que entendí mal. ¿Vos dijiste la causa de las bombachas? ¿En serio le armaron algo por esto? La acusan de haber amenazado a 2 policías en un pedido de liberación de una mujer que había robado unas bombachas y las estaba vendiendo en una feria. Aunque fue absuelta en diciembre de 2017, tiempo después, 3 jueces le revocaron la absolución y la condenaron a 3 años y 2 meses de prisión. Yo critiqué a Milagros Sala siendo candidato mucho porque sabía que había construido un Estado paralelo y un Estado paralelo no puede existir. Hay un único Estado. En 2009 hubo un escrache en contra de Gerardo Morales en una plaza de Jujuy y a partir de esto se afirmó que Milagros Sala había sido quien había dado una orden para tirarle huevos y sillas durante la conferencia. El propio Morales fue el querellante de la causa y recién en 2011, es decir, 2 años después, él mismo aportó el único testigo a la causa en contra de Sala. Más tarde se confirmó que el testigo, René Arellano, alias El Cochinillo, había recibido casi 3 millones de pesos por parte del gobierno de Gerardo Morales. Parte de esos fondos también fueron recibidos por su mujer, su hijo y su nuera y se confirmó acá en una investigación exclusiva de El Destape junto a Horacio Berbisky. ¿Usted estuvo presente en la reunión en la que Milagros Sala y otros directivos de la Tupac organizaron ese escrache? Bueno, yo trabajaba con Milagros Sala cuando ella organizó el escrache. Yo participé, se la planeó en la casa de ella. En enero de 2016, apenas unas horas después de haber sido excarcelada en la causa del acampe, el juez Gastón Mercado detuvo a Milagros Sala nuevamente por asociación ilícita, extorsión y fraude al Estado. El mismo día en que se abrió el expediente, se presentaron de forma espontánea 7 cooperativistas que denunciaron a la dirigente con declaraciones similares. Por esta causa, Milagros Sala fue condenada a 3 años de prisión por fraude a la administración pública y extorsión. Milagros Sala inició una huelga de hambre seca tras ser trasladada arbitrariamente al Penal Federal de Salta. De un total de 117 testigos aprobados, 91 fueron de la acusación. Además, todas las pruebas periciales y documentales presentadas por la defensa fueron rechazadas por los jueces. Es decir, que en el juicio solo se le dio lugar a las pruebas de la acusación. A partir de todo esto podemos dar cuenta que las causas en las cuales se encuentra implicada Milagros Sala, en las cuales está acusada o que ha sido condenada, tienen por lo menos algunos datos llamativos. Terminar con esta organización mafiosa que se había instalado en Jujuy y que se había apropiado de la vida de miles de jujeños, ¿no? Hace unos días desde el sitio web de Horacio Berbisky, El Cohete a la Luna, se publicaron unos audios del juez Pablo Vaca, que es integrante del Tribunal Supremo de Justicia de Jujuy, donde él reconoce dentro de su ámbito privado que Milagros Sala es efectivamente una presa política. Sobre la situación de Milagros Sala se expresaron diferentes organismos y asociaciones a nivel nacional e internacional, entre las cuales estaba el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No solo se manifestaron públicamente, sino que algunas presentaron medidas ante la justicia. Sobre esto hablamos con Luis Paz, uno de los abogados de Milagros Sala, y esto era lo que él nos decía. Con el aporte de los organismos de derechos humanos de la República Argentina, de CELS, de Amnesty International, de Andes, logramos que
el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas declarara a la detención de Milagros Sala como una detención arbitraria. Hizo un viaje a Formosa en el medio de los hechos. Un muerto, a Jujuy. Vuelvo. Fue a Jujuy, gracias. Milagros Sala ya lleva 4 años detenida y el gobierno actual llegó al poder hablando de prisiones preventivas y de presos políticos. A Alberto Fernández lo escuchamos hablar varias veces de Milagros Sala, pero solo pudo decir que se trataba de una detención arbitraria. Tampoco se pronunciaron al respecto la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Lozardo, ni tampoco la ministra de Géneros, Mujeres y Diversidad, Eli Gómez Alcorta. El futuro de Milagros Sala es una incertidumbre. Todos sabemos que Macri se fue, que perdió las elecciones de una forma contundente, pero la derecha obviamente quiere volver y están cambiando su estrategia, algo que se puede ver claramente en las redes sociales. Lautaro Torres te va a explicar por qué la comunicación macrista de Macri no tiene nada. En las elecciones de 2015 el macrismo sacó pecho, infló su ego por su estrategia digital, su comunicación en redes sociales llena de fake news, trolls, incluso robo de datos como pasó con Cambridge Analytica. Did you work in Argentina? Yes, we've worked in Argentina. Who was that for in Argentina? Well, I think as I said last time, we don't generally like to talk about specific clients. Por eso consideramos que la comunicación digital es más que importante y vamos a ver en qué anda el macrismo hoy en día en las redes sociales. La comunicación macrista en ellas, especialmente en Twitter, donde hay más odio y rencor. ¡Qué cacas, cacas, cacas! De Macri no tiene nada. Macri no está, Macri no aparece. Y sus últimos posteos en Twitter, sus últimos tweets fueron para Navidad y Año Nuevo. Vamos a escuchar el de Navidad. Creo que lo que sí tenemos que estar todos de acuerdo, que va a acercar esta diferencia de visiones que todavía tenemos los argentinos, es que el amor supera el resentimiento y el odio en nuestro país. Me suena. Macrismo copiando al kirchnerismo, capítulo 1000. Para Navidad, como acabamos de escuchar, apareció en forma de audio de WhatsApp, ni siquiera puso la jeta. Y para Año Nuevo lo que decidió fue homenajear a Pacho y Pablo con su sección de poemas. Si tuviera que usar una imagen, diría que el cambio es como un río. Avanza de forma imparable. Si el río encuentra obstáculos, los supera. Trata de encerrar al río, el río se acelera, adquiere más fuerza y se vuelve más poderoso. Ahora bien, si su líder espiritual, Macri, no aparece en las redes, ¿en quién se está apoyando la oposición? Lamentablemente está bajo el ala Bullrich-Pichetto, los peronistas aliades, porque hay peronistas y peronistas. Hay la verdad y la verdad. Empecemos por Pato Bullrich. Al momento de esta edición tiene 21 tweets. Un 30% sobre Nisman, 4 sobre Venezuela, 1 sobre Bolivia, 1 sobre Chile, pero acá me detengo un segundo para remarcar que habla de violencia y no de violación de derechos humanos. El poder de la palabra no la subestimemos. Y después hay 9 sobre hashtag no vuelven mejores. Rebobinemos un cachito para atrás. Comunicado sobre Bolivia, sobre la situación en Chile. ¿Nada? ¿No? No, porque justamente la izquierda latinoamericana es el enemigo y el encargado de criminalizarla es el macho de la pareja. Analicemos sus tweets en 2020. 11, de los cuales 9 son sobre política exterior, un 80%. Agarremos este, que es realmente peligroso, el de compararnos con Brasil y Estados Unidos. Dos países, uno presidido por Bolsonaro, que tenía de ministro de Cultura a un neo-Goebbels, y el otro es Trump, que deberíamos hacer un especial sobre él y su comunicación en Twitter como si fuera un troll. A Pichetto le parece más amenazante Pepe Mujica que un presidente que amenaza con empezar la Tercera Guerra Mundial por Twitter. Así se está expresando en redes sociales la oposición responsable
responsable de seguir alimentando la grieta, ensanchándola, el odio, el rencor y de seguir construyendo a ese enemigo que bien nos explicó Darío Zeta. Tenemos un problema, que es que ese otro en general se nos presenta a nosotros como un enemigo, como un adversario, pero radicalizado. Y entonces, digamos, si uno no está abierto a lo que el otro trae y no de algún modo desmenuza qué hay en esa otredad, corre un riesgo tremendo, que es construir al otro de acuerdo a su propia necesidad. El discurso de la derecha es un laburo minucioso, un laburo de hormiga. Si no, miren lo que hizo Patricia Bullrich con el caso de los rugbyers. Con una taser en 2 segundos lo controlaste, lo bajaste y el rugbyer portachón, violento, animal, que se convierte en un animal, lo dejaste sin recursos. Si los asesinos hubiesen sido negritos, probablemente ya teníamos una sesión extraordinaria, un pedido para abrir el Congreso para bajar la edad de imputabilidad. Ellos son el poder fáctico, desde siempre fueron cooptando los medios tradicionales, radio, tele, gráfica, y también están empezando a hacerlo ahora con los medios digitales, pero de una manera más sofisticada, a través de algoritmos complejos y también con el uso de la Big Data. Bueno, pero si tienen a los medios hegemónicos, a los nuevos medios digitales y a la Big Data, ¿cómo podemos defendernos ante esto? La mejor forma de combatir la desinformación es justamente con la información. Sabiendo cómo consumimos los medios, cuáles son los hegemónicos, cuáles no, y centrarnos más en los datos, en los hechos, en las fuentes, que en cualquier cosa que vemos por ahí. Muchas gracias por acompañarnos, por estar ahí siempre presentes, por estar comentando lo que les parece este programa. Así que les pedimos, obviamente, para que esto llegue a la mayor cantidad de gente posible, que le den like y que lo compartan, porque es muy necesario estar bien informados para construir un país más justo para todos. Y para eso es necesario que el destape crezca, que muchos destapes más surjan por todos lados. Y la única forma de que eso ocurra es teniendo el apoyo de ustedes, el acompañamiento de ustedes. Por eso no solamente les voy a pedir si comparten este video, sino que también, en la medida de lo posible, se suscriban, que acompañen y apoyen un proyecto de comunicación alternativo. ¿Cómo pueden hacer? Se meten al destapeweb.com, van arriba al banner que dice Hagamos Historia, hacen clic ahí y se les va a aparecer un formulario para llenar con tarjeta de crédito. Si no tienen tarjeta de crédito, tranqui, se puede hacer igual. Mandan un mail a suscripciones@eldestapeweb.com con el asunto alta suscripción y el monto que ustedes pueden pagar, por más mínimo que sea, a nosotros nos ayuda un montón y son parte de este proyecto de comunicación. Así que les agradecemos mucho por haber estado del otro lado y nos encontramos el domingo que viene a las 21 con el Destape Extra.